Vilma de Rivas es pastora junto a su esposo en Congregación Cristiana y en la actualidad dirige el Ministerio de Damas bajo el nombre Generación Herederas de Su Gracia. A continuación, desde Santiago, República Dominicana, la pastora Vilma de Rivas. Muy buenas noches, mis amadas en Cristo. Es una noche muy hermosa en la que hemos sido edificados a través de todos los expositores magistralmente que han estado exponiendo en el Congreso SEM. Pero sin antes de iniciar, quiero saludar a los pastores Pascual y Sujei Borel por la honrosa invitación que me hacen al hacerme partícipe de este congreso tan bendecido, tan edificante, en el que podemos edificar familias y vidas y la vida de cada uno de ustedes que nos están mirando a través de estas plataformas digitales. Y quiero dar inicio puntualmente en esta hora sobre el tema que me ha sido asignado. Yo quiero que usted vaya conmigo, si tiene la facilidad, a ir a Romanos capítulo 8, verso 14 al 17, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condicionante que dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos edificados. Los seres humanos hemos tratado de resolver el tema de la identidad por mucho tiempo. Pero no nos hemos dado cuenta que el problema fundamental radica en un término espiritual. Nuestra identidad está fundamentada en lo que Dios dijo que nosotros somos, no en lo que alrededor pueda decir que nosotros somos. Pero bien, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza del Padre. Pero el pecado desvirtuó esta comunión entre Padre e Hijo, y el hombre perdió el propósito del por qué y para qué fue creado. Pero para esto yo tengo que definir primero con ustedes qué es la identidad. La identidad es un conjunto de rasgos propios que nos definen como persona, como por ejemplo nuestras actitudes, nuestras habilidades, nuestras debilidades, nuestro carácter. Todas estas cosas permiten que nos diferenciemos de los demás y nos hace ser únicos. Así como usted y yo tenemos huellas digitales únicas y diferentes de cada ser humano, asimismo nosotros tenemos un ADN. Necesariamente debo tocar el tema del ADN cuando hablamos de identidad. El ADN es un código genético que todos poseemos, que contiene todo lo referente a esa persona, incluyendo su archivo histórico que fue creado por Dios. El ADN no muere. Usted puede ver que hay personas que han pasado años de muertos y no han podido identificar quién es esa persona, y por el ADN pueden identificar quién era esa persona, cuáles eran sus rasgos, su parentesco con sus progenitores. Toda persona que es hijo tiene un ADN que viene de sus progenitores, que tiene rasgos, características físicas y emocionales muy parecidas. Por ejemplo, yo tengo un hijo que se llama David y es muy parecido a su padre en cuanto a su forma de actuar, a su forma de ser, en la forma en cómo actúa, hasta cómo duerme. Es muy parecido a su padre. Pero esto es por causa de que es mi hijo, mi descendiente, y porta el ADN de su padre y el mío.
Asimismo, en el ambiente espiritual, todos poseemos un ADN espiritual, que Dios lo colocó en nuestros espíritus desde que fuimos creados. Nos hace ser únicos y de una forma de actuar y vivir y de pensar de acuerdo al corazón del Padre. Por mucho tiempo, el mundo ha encasillado nuestra identidad por el lugar donde nos crecimos, por el lugar donde nacimos, por la familia en la que crecimos, y muchas veces pensamos que las cosas que hacemos, la función que hacemos, es lo que nos define. Por eso, hay varios tipos de identidad. Está la identidad social, la cultural, la económica, la religiosa, la de género, la política y la identidad por edad, la profesional, etcétera, etcétera. Hay muchas múltiples de identidad. Pero eso no es lo que lo define a usted y a mí, sino que depende del ambiente donde yo me desempeño, yo me identifico con una de esas identidades. Pero para esto tenemos que volver al principio, al Génesis. En Génesis capítulo 2, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, al varón en términos general, Dios le estableció 3 principios en los que fundamentó su identidad. Número 1, que fueran embajadores del reino celestial en la tierra. Número 2, que fueran la exacta representación del Padre, con dominio y autoridad sobre todo lo creado, y que fueran fructíferos al reproducir la imagen de Cristo. Y tercero, que portaran la gracia y el favor paternal de Dios a favor de toda la humanidad. Hasta ahí todo estaba bien, pero hay un pero. Aparece la serpiente o Satanás en el escenario, quien confundió los sentidos de Eva. Dice en Génesis capítulo 2, del 28 en adelante, quien la serpiente confundió a Eva. Dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Cuáles ojos está hablando? Está hablando de la naturaleza adámica que Eva portaba, aunque fue creada a la imagen de Dios. Y esa naturaleza adámica, digamos que se activó en ella, porque recuerde que Adán y Eva fueron creados perfectos, fueron creados puros y fueron creados en plenitud. Al Dios crearlo, estaban en un ambiente de plenitud, estaban puros en la presencia de Dios. Pero cuando Satanás introdujo esta mentira en el corazón de Eva, esto trajo desobediencia, y la consecuencia de esa desobediencia fue la desconexión de la voz de Dios. El hombre se desconectó de la voz de Dios. Por lo tanto, esa desconexión de la voz de Dios trajo a la humanidad o a todos nosotros el miedo, la vergüenza y la culpa. Por causa de esa desobediencia, la humanidad vino a estar bajo el dominio del pecado y de la muerte. Ahora bien, yo quiero darle 4 características de lo que es una hija de Dios. Número 1, una hija de Dios es portadora de la gracia y sabe quién ella es en Cristo. Es una mujer que no se deja influenciar, sino que influye. Es una mujer que no destruye, sino que restaura. Es una mujer que no se deprime, sino que exhorta, ayuda y levanta. No alberga resentimiento, sino que perdona. No es indolente, sino que se preocupa por otros. Es una hija de Dios aquella que en medio de sus ocupaciones, responsabilidades y necesidades, sabe cuál es su propósito y para qué Dios la creó. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Es un pasaje, una historia muy conocida que habla sobre el hijo pródigo. Esta historia nos habla de la relación de un padre con sus hijos. Este hombre tenía 2 hijos y uno de ellos
era hijo legítimo, por supuesto. Los dos eran hijos legítimos, eran herederos de una misma herencia. Pero este hijo le pidió a su padre la herencia para él disfrutarla. Y su padre, como buen padre amoroso, aunque entendía que quizás su hijo no estaba maduro para recibirlo, porque usted no puede recibir una herencia hasta que usted no esté maduro y capacitado para recibirla. Pero el padre le dio la herencia y el hijo fue, anduvo, malgastó y llegó a lo más bajo que una persona pudiese llegar, cuidar cerdos y comer la comida del cerdo. Pero estando ahí en esa posición, en ese lugar bajo, cuidando cerdos y comiendo del cerdo, este joven recapacita y dice: yo tengo una casa, yo tengo un padre, voy a volver a mi casa. Y ahí Dios trató con la vida de este joven y decidió volver a su casa. Por eso yo quiero decirte, amada amiga y hermana que me miras en esta hora, si tú te has alejado de la casa del Padre, regresa a Él, que Él te espera con los brazos abiertos. No esperes caer en una situación para ir a la casa del Padre. Entonces este muchacho, dice la historia, este joven, que cuando regresa a su casa, el padre lo ve, sale a su encuentro, lo besa, lo abraza y hace una fiesta para él, por motivo del regocijo que tenía ese padre de haberse reencontrado con su hijo. Entonces, el padre hizo 4 cosas. Ahí, si usted lo ve, en los versos 22 al 23, el padre dice que puso anillo en su dedo, que simboliza autoridad y poder. Puso calzado nuevo, que simboliza el cambio de actuar, de vivir, lo sacó, lo rescató de la inmundicia, le cambió su mente y su corazón. Puso también ropas nuevas a él, lo cual quiere decir que lo dignificó. Le quitó esas vestiduras de orfandad y de pecado que poseía y lo vistió de ropas reales, como una dignidad, como hijo de Dios. Ahora bien, quiero pasar al punto número 2 de las características de lo que es una mujer hija de Dios. Y sería la segunda característica, es una mujer que es heredera y coheredera con Cristo, como leímos en Romanos capítulo 8. Ahora hay una tendencia que me he dado cuenta de que muchas mujeres tienden a decir: Satanás, arrebato mi familia, Satanás, yo te ato, yo peleo, yo arrebato. Déjeme decirle, mi amiga y hermana, que usted y yo estamos sentadas juntamente con Cristo. Y ya no tenemos que estar arrebatándole nada al enemigo, porque el enemigo no tiene nada en usted y en mí. Que usted y yo estamos reinando sentadas juntamente con él. Por tanto, no podemos ir al terreno del enemigo y que él nos arrebate nada, porque nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre y somos reyes y sacerdotes para Dios. También Dios nos ha dado autoridad, pero esta autoridad que Dios te ha dado no es para sobrepasar la autoridad del hombre. Todo lo contrario. Una hija de Dios es aquella que se sujeta. Nosotras como hijas de Dios debemos sujetarnos en todas las áreas. Si usted es soltera, debe sujetarse a sus padres o tutores. Si es empleada, debe sujetarse a su jefe. Si es casada, debe sujetarse a su propio marido, dice la palabra. Por lo tanto, la sujeción es una actitud voluntaria del corazón, en la que yo reconozco que otra persona tiene autoridad sobre mí y que es instrumento de cambio para mi vida. De manera, mi hermana, que esto es algo sumamente importante, porque así que hasta el mismo Jesús, siendo Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre se sujetó a su Padre. Siempre hacía alusión en la palabra: yo hago lo que veo hacer de mi Padre.
Yo digo lo que oigo hoy que mi Padre hace. Jesús siempre se sujetó en todas las áreas y esferas de la vida, aún sabiendo que era Dios. Y vino a la tierra y murió por nosotros, y se sujetó y cumplió el propósito para el cual Dios le encomendó hacer. Punto número 3. Una hija de Dios hace morir la vieja naturaleza, el yo. Usted sabe que cuando Dios creó a Adán y a Eva, todo ser humano carga ambas naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza adámica, carnal. Pero aquel que está en Cristo debe hacer morir la naturaleza carnal, debe hacer morir la vieja naturaleza, el yo, para que Cristo sea manifestado. Entonces, una mujer, hija de Dios, es aquella que hace morir su yo día a día. La palabra dice que debemos cargar nuestra cruz y cada día hacer morir nuestro yo. En Gálatas, capítulo 5, las Escrituras nos dan un mandato que habla sobre las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras que nosotros debemos hacer morir? Celos, envidias, mentiras, pleitos, contiendas, etc. Quiero recomendarles que vayamos a Tito, capítulo 2, del 3 al 5, donde Pablo les recomienda a Tito qué hacer en esa iglesia que en ese momento estaba pasando por una situación donde aparentemente las hermanas, las damas, estaban haciendo en conflicto. Por ejemplo, quizás eran calumniadoras, eran chismosas y tenían más en cuenta su apariencia en lo físico, su cuidado más físico que lo espiritual. Entonces, en Tito, capítulo 2, verso 3, le dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y así sigue dando unas recomendaciones. Pero quiero enfocarme en la parte que dice que sean reverentes. Una hija de Dios debe ser reverente. Nosotras debemos ser femeninas, sí, sin quitar nuestra parte femenina, nuestra identidad como mujer, pero también debemos vestir con decoro. ¿Por qué? Porque usted se imagina que una hija de Dios vista indecorosamente vaya a la casa de Dios, congregarse y sea de tropiezo a otros hermanos. Entonces es muy importante, amadas, y esta recomendación hace muchos años que pasó y que dice la palabra, pero aún sigue siendo vigente. ¿Y qué más en estos tiempos donde nuestra identidad está siendo retada a hacer lo contrario que dice la palabra? Dice también que no sean calumniadoras. Esto es un tema muy amplio y muy conocido, porque las mujeres a veces tendemos la tendencia a criticar un poco y a conversar unas con otras en ese aspecto, pero que dice que no debemos ser así. Nosotras no debemos ser conocidas por calumniar, por acusar, por tener una costumbre, un hábito de eso, sino lo contrario. Nosotros debemos ser unas hijas de Dios que reflejen a Cristo y ser conocida por nuestro amor y por la conducta que reflejemos. También le da un consejo a las ancianas, aquellas ya que tienen más experiencia. Estas mujeres, las que tienen ya más años de vivencia, tienen desafíos especiales y también oportunidades especiales. ¿Por qué? Porque Dios puede usar su sabiduría, su experiencia para enseñar a las más jóvenes a cómo comportarse en su hogar, cómo ayudar al esposo, cómo orientar a los hijos y reflejar a Cristo en el hogar. De manera que no se sienta que quizás usted tiene ya años en su vida y que usted siente que no está aportando nada. Sin embargo, usted tiene una gran oportunidad
en este momento para instruir a otras y que otras puedan ser de bendición en sus hogares. Y cómo las casadas deben sujetarse a sus esposos, cómo deben orientar a sus hijos. Hasta que usted y yo no muramos al yo, no vamos a poder obtener la herencia. Porque aquel que hereda la herencia es el que es hijo maduro. Aquel que ya ha completado madurez y perfección para poder ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y ya para terminar, el punto número 4 sería lo que una hija de Dios está posicionada en la perfecta voluntad de Dios, es aquella que hace grandes cosas. Donde una hija de Dios camina, las tinieblas tienen que huir. Si está verdaderamente posicionada en la voluntad de Dios y que lo que porta dentro es a Cristo y con la autoridad que porta, de manera que una hija de Dios, donde una hija de Dios entra, donde una hija de Dios camina, la gracia le acompaña, la gracia le abre puertas. Dios le abre las puertas a aquella mujer que decide honrar a Dios y obedecer a Dios a pesar de lo que suceda en su vida. De manera que donde una hija de Dios camina, hay perdón, hay amor, hay reconciliación, hay paz, hay unidad. Así que mis amadas, yo les animo, yo les exhorto a que usted se posicione donde Dios quiere que usted esté, que es en la perfecta voluntad de Dios, para que su gracia pueda fluir a través de usted. Una hija de Dios camina confiada, como una niña de los brazos de su padre, porque sabe que nada y nadie la podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y decirle a usted, mi amada hermana y amiga que me mira en este momento, de que su vida tiene un propósito. Su vida no es por casualidad. Usted tiene un propósito que cumplir y que Dios quiere que usted cumpla. Y esa gracia que Dios ha depositado en usted es para darla a otros, para que su gracia pueda fluir a través de usted y expresarla de múltiples maneras, de acuerdo a su identidad y a lo que Dios ha depositado en usted. Y yo quiero concluir en donde comencé, en Romanos capítulo 8, donde dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que ya no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es la relación que Dios quiere que tú tengas con Él, como un padre. Si tal vez tú tuviste una experiencia traumática cuando eras niña o en tu proceso de crecimiento y no te identificas con un padre que estuvo presente ahí contigo para cuidarte, para orientarte, para apoyarte, tal vez tú pasaste experiencias traumáticas ya en tu etapa adulta, quizás en un matrimonio donde hubo violencia, donde hubo abusos. Yo quiero decirte a ti, mi amada hermana, que el corazón del Padre está en esta hora y quiere restaurar tu vida, esa área de tu vida que quizás está todavía en dolor, que quizás todavía no has podido superar. Yo quiero decirte que solo Cristo es la solución. Solo el Padre puede llenar el vacío de tu corazón y darte la identidad correcta como hija de Dios. Tú eres una hija de Dios y por lo tanto mereces mucho más. Dios puede darte mucho más. Ve a los brazos de tu Padre. No tengas temor. Ve como tú estás, sin limitaciones. La puerta está abierta. El Padre te invita a venir y a regocijarte y a reconciliarte con Él. Así como ese hijo pródigo que hablábamos en la historia, tú puedes regresar
si es que te has alejado de Dios. Tú puedes regresar a la casa de Dios y reconciliarte con tu Padre que te está esperando. Si es que no te has alejado de Dios, pero estás dudando realmente de quién tú eres, déjame decirte que Dios te ama y no hay nada que nosotros dejemos de hacer o hagamos para que Dios deje de amarte menos. El amor de Dios cubre multitud de faltas y el amor de Dios te está esperando con los brazos abiertos. No desprecies el amor del Padre. Y es una hora de reconciliarte con Dios y regocijarte y disfrutar a plenitud lo que es vivir bajo la gracia y la multiforme gracia de Dios que se manifiesta a través del corazón del Padre. Yo quiero orar por ti en esta hora. Permíteme orar por ti. Si donde estás puedes cerrar tus ojos y acompañarme en esta oración. Padre, te damos gracias por este momento que hemos tenido en tu presencia, por este espacio que ha sido proporcionado para que tu palabra pueda llegar a tantos hogares, a tantas mujeres que necesitan de tu consuelo, de tu amor, de tu fortaleza. Padre, yo te pido que ahí donde están mis hermanas y mis amigas, en la intimidad de su hogar, tú me permitas, Señor, que ellas puedan ser llenadas de tu espíritu, ser fortalecidas en su hombre interior, que ellas puedan ser renovadas, Señor, y puedan saber que tu gracia, que tú las amas sin condiciones y sin límites, Señor. Que ellas puedan sentir tu abrazo en esta hora, Señor, y puedan saber que nada ni nadie las va a dañar, porque están escondidas en ti, porque son tus hijas, porque tú las amas. Ayúdanos, Señor, a poder andar y vivir conforme a tu palabra, y que podamos ser portadoras de tu gracia, y que podamos dar a otros de lo que tú nos has dado, Señor. Que podamos ser dignas representantes de tu reino, llevando tu palabra, llevando tu consuelo a otras mujeres que también lo necesitan. Gracias te damos, Señor, por habernos hecho tus hijas. Gracias te damos, porque fue sin merecerlo, porque no merecemos, Señor, tanto amor a través de ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bien, mis amigas y mis amadas, hemos llegado ya al final de esta noche, pero quiero reiterar mi agradecimiento a ustedes por su sintonía a través de estos medios y redes sociales, y agradecer también a los pastores Pascual y Sujei Borel por la honrosa invitación que me han extendido de aportar algo en la edificación del reino y de cada una de estas mujeres que han estado en sintonía en esta hora. Muchas gracias y Dios le bendiga.